damos una gran, pero gran bienvenida a todos aquellos que nos están acompañando ahora a través de las redes sociales, en el punto donde estén, en el lugar donde se encuentren. Quizás sentado allí en una silla, en un sillón, pero lo cierto es que atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere sembrar en sus corazones. Bienvenidos, bienvenidos a todos los que están en forma presencial en la Iglesia Jesús 100% Vida, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina. Hoy tengo una palabra que quiero compartir con ustedes porque creo que es una palabra muy, pero muy apropiada para el día de hoy y los tiempos que vendrán. Y quiero hablarles sobre una visita. Cuando hablamos de visita, hay distintos tipos de visita, ¿verdad? Está esa visita que le cae en su casa en forma inesperada. Usted no sabía, se estaba preparando para algo y de pronto tocaron el timbre. Te vinimos a visitar y usted no sabe cómo ordenar las cosas, arreglar las cosas, cómo decirle, no, pero me estaba por ir. Bueno, es una visita inesperada. Pero hay visitas que son lindas, que producen alegría, que uno las está esperando, ¿verdad? Que la vengan a visitar para compartir un buen tiempo. Visitas de esta manera, de este tipo, son fenomenales. Pero hay visitas que son necesarias. Y hoy quiero hablarles de una visita necesaria para su vida, para su familia, para esta iglesia. Una visita necesaria para nuestra ciudad, para nuestra nación. Abra la Biblia en un versículo de la palabra de Dios que está en el Salmo 80, versículo 14. Yo voy a leerles en una versión en esta hora y presten mucha atención lo que Dios tiene para decirnos. Dice así la palabra de Dios, Salmo 80, versículo 14. Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros. Desde el cielo, dígnate a mirarnos y reconsidera, visita y ayuda a esta vid. Voy a leer de nuevo porque esto es muy profundo lo que estamos diciendo en esta hora. Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros. Desde el cielo, dígnate a mirarnos y reconsidera, visita y ayuda a esta vid. Cuando uno lee el contexto y sabe del contexto que está este versículo, se da cuenta que el salmista que escribió este salmo está clamando por una visitación de parte de Dios para con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba pasando un momento terrible, un momento crítico de su historia. Por eso, cuando usted lee todo el contexto, se da cuenta que el salmista le está pidiendo a Dios, diciéndole: Señor, muestra por favor tu poder y sálvanos. Le está diciendo a Dios: Señor, restaura a tu pueblo, un pueblo que solamente come pan de lágrimas y bebe lágrimas, un pueblo que los vecinos se están burlando de nosotros. Señor, te rogamos que restaures a tu pueblo. El salmista le está diciendo en el contexto: Señor, te pedimos que escuches las oraciones de tu pueblo, porque aparentemente el salmista entendía que Dios no estaba escuchando la oración de su pueblo porque estaba enojado para con su pueblo. El salmista en un momento le dice: este pueblo, Señor, es tu viña. Señor, vos la trajiste desde Egipto. Vos, Señor, expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste aquí, pero ahora todos le arrancan las uvas, la están destruyendo. Lo que hace el salmista es presentarle la crisis, la situación compleja que estaba viviendo el pueblo de Dios, y dice: Señor, por favor, visita a tu pueblo y ayúdanos. Porque el salmista sabía que solamente una visitación de Dios podía revertir la situación tan crítica, difícil y dura que estaba viviendo el pueblo de Dios. Y quiero decirte algo: solamente una visitación de Dios puede revertir esa situación dura, difícil que estás atravesando.
Solamente una visitación de Dios puede alegrar tu corazón que se ha entristecido. Solamente una visitación de Dios puede romper cadenas que te están esclavizando y no te permiten ser libre. Solamente una visitación de Dios puede revertir lo complicado, lo difícil que está tu vida, en transformarla en una vida plena y una vida abundante. Pero la pregunta es, ¿y qué es una visitación de Dios? ¿Acaso es un concepto bíblico el tema de una visitación de Dios? Déjeme decirle que la palabra visitación o visitar aparece 85 veces en la Biblia, de las cuales la mayoría de las veces se refiere a una visitación de parte de Dios para con su pueblo. Ahora, no hay que confundir en lo que es la omnipresencia de Dios con una visitación de Dios. El día que aceptaste a Jesús como el Salvador y Señor de tu vida, la presencia del Señor inundó tu vida. Es decir, ahí tenés la omnipresencia del Señor, la presencia del Señor que irá contigo todos los días hasta el fin de los tiempos, dijo Jesús, ¿verdad? Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esa es la omnipresencia del Señor. Una visitación de Dios es un momento muy especial. Es un momento donde la presencia de Dios se nota de una manera diferente. Es un momento donde cobra protagonismo el Señor como nunca antes. No es que no estaba con nosotros, siempre está con nosotros en la omnipresencia, pero cuando Dios decimos que visita nuestra vida, visita nuestro pueblo, es porque está adquiriendo un protagonismo especial en nuestra vida. Lo cierto es que a veces ustedes y yo en la vida cotidiana no tomamos mucha conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que no significa que no está, Dios está, pero no tomamos mucha conciencia de su presencia. Pero cuando hay una visitación de Dios, la presencia de Dios nunca pasa desapercibida. La presencia de Dios toma un protagonismo especial. Empiezan a cambiar nuestras prioridades. Empieza a cambiar nuestro gesto, nuestro hablar, nuestras actitudes. Empieza a cambiar toda nuestra vida, porque algo especial acontece cuando hay una visitación de parte de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Y yo creo, no sé usted, pero yo creo que hoy necesitamos una visitación de Dios. Algunos pueden llamarlo un despertar espiritual, otros lo podemos llamar un avivamiento del espíritu. Hoy déjeme focalizarlo como una visitación de parte de Dios. Somos la viña del Señor. El Señor habla de vida, aquí habla de viña. Somos la viña del Señor. Él también nos sacó de nuestro propio Egipto. Usted y yo estábamos encadenados en Egipto, estábamos viviendo una vida de sufrimiento, sin sentido en la vida, y el Señor a través de Jesús nos arrancó de Egipto y nos plantó en su reino. Somos parte de la familia de Dios, le pertenecemos a Dios. Él nos compró con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nos rescató de una vida miserable, de una vida que era para condenación, de una vida que no servía para nada. Nos rescató y nos dio un sentido para vivir en su reino. Pero también tenemos que ser honestos y entender que a veces no estamos floreciendo como deberíamos florecer en la vida de Dios, ni estamos fructificando plenamente como deberíamos fructificar siendo verdaderos hijos de Dios. A veces sentimos que nuestras oraciones no son muy escuchadas por el Señor, ¿verdad? A veces tenemos la sensación que las lágrimas son nuestro pan cotidiano, como que estamos sumergidos en tristeza, en angustia. A veces tenemos la sensación que nos arrancan el fruto de nuestro esfuerzo, que no estamos disfrutando la vida abundante que Jesús vino a darnos. ¿No nos pasa eso? No hay una plenitud. Y entonces, pastor, entonces necesitamos una visitación de parte de Dios sobre nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, sobre toda nuestra nación.
Además, cuando vemos la situación del mundo en general, déjeme decirle algunos datos estadísticos. Cuando vemos que el 68% de la población mundial sufre y padece hambre. 68% de la población mundial se va a dormir a sus redes o a sus camas o en la calle o en el banco de una plaza con el estómago vacío. Cuando vemos que lo que reina es la injusticia y la falta de sentido común. Cuando vemos que la corrupción está generalizada y avanza a pasos agigantados y que la impunidad domina la escena de la sociedad. Cuando vemos que se están creando cada vez más fuertes los cimientos para el gobierno del anticristo con la globalización mundial, cuando vemos que hay una pulverización de la familia, donde el 60% de los matrimonios que van a pedir la bendición de Dios a cualquier confesión religiosa, el 60% se destruyen en divorcio o en separación, cuando vemos que el concepto tradicional de familia, donde está papá, mamá, hijos, se está buscando desmoronar y destruir y aniquilar por nuevos conceptos de familia, donde parece que se terminó el él, ella, ahora es él, ella, y están aniquilando la familia. Cuando vemos la tremenda crisis existencial que hay, porque las personas se sienten solas, las personas se sienten vacías, se sienten realmente culpables, con miedo. Cuando vemos un mundo violento, porque la violencia avanza con estadísticas aterradoras, cuando vemos esta realidad decimos, necesitamos una visitación de Dios que cambie toda esta historia, porque humanamente es imposible. Pero paralelamente a esto, cuando vemos la realidad de la iglesia de Jesucristo en el mundo, donde ganar al mundo para Cristo no es nuestra pasión verdadera, porque si el Espíritu Santo está con nosotros hace más de 2000 años y tenemos el poder de Dios, ¿por qué en más de 2000 años no se ha evangelizado el mundo si el Espíritu Santo está con nosotros? ¿Es culpa del Espíritu? No hay una pasión de ganar al mundo para Cristo. Cuando vemos en la iglesia que la oración no es nuestra ocupación importante, porque el 50% de los cristianos no ora todos los días. Cuando vemos en la iglesia que el 60% de los cristianos no van a los cultos dominicales regularmente, sino van salteado. Cuando vemos que el 80% no diezma ni ofrenda para la extensión del reino de Dios en obediencia al Señor. Cuando leemos las estadísticas y el 72% de los cristianos no lee la Biblia todos los días, el 85% de los cristianos no da testimonio de Jesús. Cuando vemos cristianos que mienten, que engañan, que ceden a sus convicciones, cristianos que no perdonan, que viven derrotados, wow, necesitamos una visitación de Dios. ¿Cuántos concuerdan conmigo? Entonces nuestro clamor hoy debería ser: Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros desde el cielo, dígnate a mirarnos y reconsidera, visítanos y ayuda a esta viña, que es tu viña, que es tu iglesia, que es tu familia, que somos nosotros. Lo necesitamos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué trae una visitación de Dios? Y recorriendo un poco la palabra del Señor, usted permítame extraer algunas de las cosas más importantes que yo entiendo que trae una visitación de parte de Dios. En primer lugar, cuando hay una visitación de parte de Dios, eso nos trae tiempos de refrigerio. En el libro de Hechos, capítulo 3, en el versículo 19, dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Pedro, el apóstol Pedro, está predicando a una multitud después de la curación de un cojo y los llama a todos a un arrepentimiento. ¿Por qué?
Porque la vida del pueblo de Dios estaba absolutamente seca. Necesitaban un refrigerio para esa sequedad del pueblo de Dios. Había religiosidad, pero no había experiencia con Dios. Estaban secos. Así como alguien que está en medio del desierto y está desesperado por encontrar un oasis y poder refrescarse y poder beber, de esa manera Pedro los está desafiando para que vengan, dice, tiempos de refrigerio, porque nos sentimos como secos. Y yo creo que como cristianos, usted, yo, necesitamos tiempos de refrigerio, porque hay áreas de nuestra vida que quizás están secas hoy. Y tenemos que ser honestos y sinceros con eso. Necesitamos el refrigerio de la presencia del Señor que vivifique todo lo que está seco en nuestra vida. Porque cuando la presencia de Dios y la visitación de Dios te alcanza, entonces, mi querido, nos invade una tremenda ganas de leer la palabra, nos invade una tremenda deseos de orar, pasar tiempo con Dios. No nos tienen que estar diciendo desde un púlpito, hermanos, hay que congregarse. ¿Por qué? Porque estamos desesperados que venga el día de culto para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Nos gozamos en la vida cristiana en lugar de sufrirla. En lugar de decir, bueno, tengo que ser obediente, pero cuánto me gustaría en esta situación. No, ¿verdad? No pasa eso. Hay visitación de Dios y lo que estaba seco en nuestro interior comienza con un tremendo refrigerio. Son ríos de agua viva que brotan y saltan para vida eterna. Lo seco, el sequedal se transforma en ríos de abundancia de Dios. Esto pasa cuando hay una visitación de Dios. ¿Y cuánto la necesitamos? En segundo lugar, cuando hay una visitación de parte de Dios, nos trae un tiempo de restauración. En Joel capítulo 2, versículos 25 y 26, mire lo que dice: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas que envié contra ustedes, las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. El contexto de este pasaje es un contexto que nos narra de una visitación de parte de Dios después de una gran crisis que el pueblo de Dios estaba sufriendo. Y lo que Dios está diciendo aquí es: los voy a recompensar, los voy a restaurar por la crisis profunda que han estado viviendo. ¿Qué se restaura? Se restaura algo que está quebrado, ¿verdad? Algo que está mal. Y una visitación de Dios a veces la necesitamos en nuestra vida para restaurar vidas que están quebradas, vidas que a veces nos sentimos fracasados, que estamos desanimados, frustrados, entristecidos. Necesitamos esa visitación de Dios, esa presencia sobrenatural del Señor, para que restaure nuestra vida, para que restaure familias que están quebradas, familias que están destruidas. ¿Sabes? Yo tuve la bendición y el privilegio de no solamente poder investigar y escribir un libro sobre lo que es avivamiento espiritual, sino tuve la bendición de poder estar en medio de un avivamiento espiritual en Armenia hace años atrás. Tuve la bendición de viajar en pleno avivamiento espiritual de Armenia. Y fue tremendo ver la restauración del Señor de familias que estaban aniquiladas, que estaban destruidas, familias donde el esposo tenía su propia vida, la esposa había hecho su propia vida, los hijos desviados para todas partes, pero participando en medio de un avivamiento de cultos donde la presencia de Dios de una manera sobrenatural visitaba. Era maravilloso ver, y me enteraba porque me comentaban, era maravilloso ver cómo se abrazaban esposos, cómo se abrazaban con sus esposas, cómo los hijos volvían y abrazar pidiéndole perdón a sus padres. ¿Por qué? Porque una visitación de Dios trae restauración en la vida personal, pero en la vida familiar también. La restauración de Dios trae realmente una manera de relaciones quebradas ser restauradas, con amistades, con gente con la cual de alguna u otra manera se rompió
se quebró esa amistad. Entonces, ¿qué trae una visitación de parte de Dios? Restauración. Cosas quebradas en nuestra vida son restauradas por el Señor. En tercer lugar, cuando Dios visita, trae liberación. Fíjese en Sofonías capítulo 2, versículo 7, dice: allí cuidarán sus rebaños los sobrevivientes de la casa de Judá y pasarán la noche en las casas de Ascalón, porque el Señor su Dios los visitará y los rescatará de su cautiverio. ¿Hay cosas que te están esclavizando en la vida? ¿Te esclaviza quizás un vicio? La droga, el alcohol, el cigarrillo, ¿te está esclavizando? ¿Te esclaviza algún complejo que no te permite desarrollar la plenitud que Dios ha sembrado en tu vida? ¿Te esclaviza algún trauma que has vivido en el pasado y que te ha lastimado y que te ha marcado y te está esclavizando ese trauma? ¿Te esclaviza algún tipo de pensamiento negativo, nocivo? Te está esclavizando quizás la tristeza, te esclavizan los malos pensamientos, te esclavizan malos hábitos que has adquirido en la vida y no podés salir de eso, aunque sabes que está mal, pero te están esclavizando. Mi querido, una visitación sobrenatural de parte de Dios rompe toda cadena que te puede llegar a estar esclavizando en la vida. Porque una visitación de Dios trae liberación. En cuarto lugar, cuando Dios visita, suple las necesidades. En Ruth, capítulo 1, versículo 6 dice: entonces Noemí se levantó con sus nueras para regresar de los campos de Moab, porque oyó allí que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Había una tremenda sequía en Israel, lo que produjo mucha escasez y mucho hambre. La sequía era terrible. Y la sequía obviamente destruía las semillas, los animales morían de sed, había falta de pasto, por lo tanto era una situación compleja para la alimentación porque había mucha hambre. Pero Dios dice, visitó a su pueblo y les dio pan. Suplió la necesidad básica que tenía su pueblo. Mi querido, cuando Dios visita tu vida, cuando Dios visita tu familia, cuando Dios visita la iglesia o esta nación o esta ciudad, las necesidades básicas son suplidas. No hay escasez y no hay más miseria. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la visitación de parte de Dios provee para las necesidades básicas e importantes de nuestra vida. Él es nuestro proveedor, dice la palabra. En quinto lugar, cuando Dios visita, trae cumplimiento de promesas. Génesis capítulo 21, en el versículo 1 dice así: el Señor visitó a Sara y actuó en ella tal y como se lo había prometido. ¿Qué hizo Dios? Visitó a Sara y actuó como tal como se lo había prometido. Dios cumple con las promesas que Él hace, pero lo cumple en su tiempo, no en el nuestro. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios le había prometido un hijo a Sara y a Abraham, se lo prometió. Y llegó el cumplimiento de ese hijo cuando Dios visitó, dice, a Sara. Pero pasaron 25 años hasta que llegara esa visitación. A veces pareciera que Dios te hubiera abandonado, que Dios no escuchó tu necesidad. A veces pareciera que Dios ignoró su promesa. Te aferraste a una promesa de parte de Dios y no viene, y Dios no se dio cuenta. Dios está pensando en otra cosa, o no sé si será cierto esto. Lo cierto es que nos agarra cierta desesperación porque le creemos a Dios, nos aferramos a su promesa, tomamos posesión de esa promesa. Quizás es de sanidad, quizás es de algún problema que tiene que ser solucionado. Nos aferramos a la promesa y pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios nunca se olvidó. Una visitación de Dios trae cumplimiento de promesa.
Fíjese Jeremías 29, versículos 10 y 11 lo que dice. Así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlo volver a este lugar. Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Sabe? Necesitamos una visitación de parte de Dios para que cada promesa que hemos recibido, a la cual nos hemos aferrado, se cumpla a nuestro favor. Para que estos planes de bien que nos habla la palabra, estos proyectos futuros traen esperanza de parte de Dios, se cumplan en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando Dios visita a su pueblo, cuando Dios visita su vida, hay cumplimiento de promesas. Y por último, en sexto lugar, cuando Dios visita, trae milagros. Trae milagros. En Lucas capítulo 7, si usted lee del versículo 11 hasta el versículo 16, va a ver la historia interesante de un jovencito que fue resucitado por Jesús. Estaban en Naín, Jesús estaba entrando al pueblo de Naín, había una viuda que salía hacia el cementerio que estaba a las afueras del pueblo con un féretro. Ese féretro era de su hijo, una viuda que había perdido su hijo, y venía con un contingente de gente, y Jesús entraba con sus discípulos y con gente y se enfrenta a la muerte contra la vida, porque estaban llevando una muerte a la sepultura y Jesús entraba siempre dando vida. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? El Señor llegó, tomó a este joven y lo resucitó de entre los muertos. Un tremendo milagro. ¿Y qué dice la palabra allí en el versículo 16? Dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entendieron que era una visitación de parte de Dios en la resurrección de este joven, de la viuda de Naín. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios visita, trae milagros. Así como les compartí que tuve la bendición de poder estar en medio de un despertar espiritual, de un avivamiento o de una visitación de Dios en Armenia, pude ver allí cantidad de milagros, y algunos los he compartido, cosas que impactaron mi vida, pero era lo que pasaba, porque Dios estaba visitando a Armenia en ese tiempo. No solamente en cuanto a miles y miles y miles de personas convirtiéndose, entregando su vida a Jesucristo, sino también con milagros tremendos, como por ejemplo un hombre que él mismo me lo cuenta. Este hombre, su esposa fiel cristiana, una mujer de Dios, y él ateo. En ese tiempo en Armenia, ¿sabe? Un profesor de universidad ganaba $4. No había prácticamente autos dando vuelta. La miseria era absoluta. La gente sacaba a la calle, sacaba mesitas con los cubiertos, con copas, etcétera, para vender. La situación era crítica, y en ese momento yo tuve la bendición de estar allí. Pero al mismo tiempo había una visitación de Dios donde usted tomaba un megáfono y predicaba en una plaza y de pronto había 3,000 personas alrededor entregando su vida a Jesucristo. Mire, tengo tantas historias para contar, pero había un hombre que él me lo está contando, que él era ateo y su esposa fiel cristiana, pero él era uno de los privilegiados que tenía una camioneta, de los pocos que tenían auto o camioneta en Armenia en ese tiempo. Y él, ¿qué hacía? Transportaba maquinarias desde su ciudad, desde su pueblo, hacia otro pueblo. Entonces la esposa le decía: ¿Querés que ore con algunos hermanos de la iglesia para que Dios te bendiga, para que te vaya bien? Y decía: yo no necesito nada, yo tengo auto, decía, yo tengo trabajo, tengo plata, yo no necesito de tu Dios, que ore la gente que no tiene nada. Y la esposa insistía y él no quería saber absolutamente nada. Lo cierto es que un día tiene que hacer un viaje a una ciudad allí cercana. Va en el viaje y cuando está descargando una máquina muy pesada, él tropieza y cae al piso, y la máquina desde aquí para abajo lo aplastó todo, destrozó su cadera y sus piernas.
Las destrozó la máquina esa. Inmediatamente lo internan, mandan a buscar a la esposa va para allá y allí, después de un tiempo de que buscan tratamiento y esto y lo otro, le dicen: miren, no hay nada más para hacer, no podemos hacer nada, llévelo a su casa, su esposo nunca más va a poder moverse, es decir, va a permanecer en cama, no va a tener otra chance que estar en cama, está todo destruido. Entonces lo lleva a su casa, lo pone allí en la cama y le pregunta, uno de los días, le dice: ¿no quisieras que con algunos hermanos de la iglesia vengamos a orar por vos? Claro, imagínense, se le había terminado la soberbia, el orgullo, la camioneta, el trabajo, todo, se te acabó todo. Y le dijo: y bueno, está bien, dale, que vengan. No mucha confianza, pero que vengan. Esta hermana fue y trajo 2 hermanos, un hermano y una hermana de la iglesia, para que empezaran a orar. Y se pusieron alrededor de la cama, él me cuenta que estaba así medio sentado, y oraban y oraban y oraban y oraban. Y de pronto, estoy hablando de un tiempo de avivamiento y de visitación de Dios, de pronto el hermano le dice a él: baja de la cama que Dios te ha sanado. Entonces él lo mira y dice: estás loco, yo no me muevo de acá, ¿qué me va a sanar? Yo me quedo acá. Si no puedo pisar, no puedo caminar, es decir, no tengo chance. Pero Dios me está mostrando, le dice el hermano, que Él está tocando tus huesos y te está sanando, así que baja de la cama. No, yo no me bajo de la cama. Entonces este hermano, ¿qué hace? Se acerca a él en la cama, le agarra las piernas, lo gira un poco y lo suelta. Entonces hace que él quede sentado con las piernas colgadas hacia el piso, ¿vio? Sentadito allí, en la cama. Entonces se va como a unos 2 metros de él y a las hermanas le dice: usted, a la hermana y a la esposa, ustedes sigan orando, ¿eh? Y le dice a esta persona, le dice: saltá de la cama y vení donde estoy yo. No, dice, ¿cómo voy a saltar? No voy a poder. No puedo pisar, no puedo caminar, obviamente, no voy a saltar. Entonces le dice: pero en el nombre de Jesús, Dios me está marcando esto. En el nombre de Jesús, salta de la cama y quiero que vengas acá. No, ni loco, dice, voy a ir. Entonces, ¿qué hace este hermano? Este hermano se va por detrás de la cama, entonces está en la espalda de este otro y le pone las manos en la espalda y le dice: en el nombre de Jesús, salí de la cama, y le pego un empujón. Y esta persona que estaba cae, pero cae parado. Y ese fue el primer shock que él recibió, porque él tenía todo quebrado, no podía pararse siquiera. Y después que quedó parado allí, este hermano se va al frente de él y le dice, se va como 2 metros, le dice: bueno, empezá a dar algunos pasos a donde yo estoy, aunque sea arrastrando los pies. No puedo caminar, se insistía él, no puedo. Pero estás parado, sí, pero no puedo caminar. Entonces se le acerca, lo toma de las manos y le dice: en el nombre de Jesús, vení conmigo. Y empezó a caminar y empezó a arrastrar los pies. Y de a poquito fue dando algunos pasos. ¿Quién me cuenta esto? El que tenía todo quebrado. ¿Sabe qué es? Cuando yo estaba allí, me dice: yo soy diácono ahora de la iglesia. ¿Y sabe lo que hace un diácono allá, en ese tiempo de avivamiento? Un diácono se iba el lunes a la mañana con una bicicleta y recorría entre 13 y 14 pueblos, teniendo en cada pueblo reuniones caseras. Cuando hablo de reuniones caseras hablo de 200, 300, 400 personas cada reunión casera. Entonces él llegaba a un pueblo, tenía una reunión casera, se convertían decenas, después iba a otra casa, decenas, iba a otra casa, de ahí tomaba la bicicleta, se iba a otro pueblo y así, y el viernes regresaba a su casa. Eso hacía un diácono, no un pastor, un diácono en aquel tiempo. Un milagro tremendo. ¿Le gustaría escuchar otro milagro? Bueno, se lo voy a contar a 2 hermanos que quieren. El resto después le pregunta. Y nada más.
tiempo de visitación de Dios. Un obispo, 14 hijos, obispo cristiano, evangélico, uno de los 4 obispos que había en Armenia. 14 hijos en un departamento, 4º piso vivían. De pronto, en ese tiempo, los departamentos y los edificios eran muy peligrosos porque no había barandas, todo estaba muy derruido y no había barandas en los balcones y demás. De pronto, la puerta-ventana de uno de los que daba a un balcón sin baranda la encuentran un poco abierta. Entonces empiezan a preguntar por los hijos, y había una nenita de 4 años, una de sus hijas, la más pequeña, que no la encuentran, y ahí cuando ellos vieron que estaba abierta la puerta-ventana, a este obispo le agarró la desesperación, se asoma, y cuando se asoma, ve allí, 4º piso, una gran cantidad de gente alrededor. No reconoce quién estaba tendido allí, pero se imaginó, y una gran cantidad de gente alrededor. Baja corriendo, desesperado, llorando, baja. Cuando baja, se abre lugar entre la gente y la multitud, y cuando llega ve que es su hija. Había un médico que era un transeúnte al lado diciéndole, ¿esta es su hija? Sí, yo quiero decirle que lo lamento mucho, pero no tiene vida, falleció. No había una gota de sangre, ¿eh? Falleció, le dijo el médico. Entonces él en ese momento estaba de rodillas allí, tomó a su hija de 4 años, la levantó y comenzó a clamar al Señor, diciéndole, Señor, me diste este regalo, este presente, es una sierva tuya, va a extender tu reino. Y empezó a orar y clamar al Señor por la vida de esa pequeña. Y de pronto la pequeña empezó a toser. Imagínense, el médico dice, no puede ser, no puede ser. Yo certifico que esa pequeña estaba muerta, yo lo certifico. Pero empezó a toser. Entonces el médico, bueno, imagínense en ese momento levantando, orando, luego el papá la abraza, etcétera. El médico dice, no, hay que llevarlo al hospital, no, tenemos que llevarlo al hospital. Entonces el obispo le dice, bueno, vamos a llevarla. La llevaron 2 días internada en observación, no tenía nada. Ahora, ¿sabe qué pasó con esa multitud que estaba alrededor? Todos entregaron su vida a Jesucristo por el milagro que el Señor hizo visitando a su pueblo. Cuando hay visitación de parte de Dios, hay tremendos milagros, no solamente de sanidad, hay tremendos milagros de conversión, de restauración, de liberación, de sanidad. Necesitamos una visitación de Dios. Necesitamos que Dios visite a su pueblo. Necesitamos que nuestro clamor hoy sea, Dios Todopoderoso, vuélvete a nosotros. Desde el cielo, dígnate a mirarnos y reconsidera, visita y ayuda a esta viña, a esta vid. Nos ponemos todos de pie. Yo no sé usted, pero yo sí necesito una visitación de parte de Dios. Yo no sé cuál es su opinión, pero creo que como iglesia necesitamos una visitación de parte de Dios. Tantas cosas que por allí nos están frenando caen por tierra cuando Dios nos visita. Tantas cosas que no tenían solución y es imposible solucionarlas, se solucionan cuando hay una visitación de parte de Dios. ¿Podemos producirla? No podemos producirla, podemos clamar, como el salmista clamó. Podemos pedirle al Señor, Señor, míranos desde el cielo, ayúdanos y visítanos, porque lo necesitamos.
Cierra tus ojos en esta hora. Cierra tus ojos. Conéctate con el Señor en este tiempo. Y si está en tu voluntad, decirle: Señor, necesito que visites mi vida. Necesito que visites mi vida. Necesito la restauración, necesito liberación, necesito el milagro, necesito, Señor, el tiempo de refrigerio en medio de la sequedad. Señor, visita mi vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es tu palabra la que nos conduce. Es tu palabra, Señor, la que nos guía, la que nos orienta, la que nos revela tu voluntad. Y tu voluntad es visitar a tu pueblo. Tú anhelas, Señor, cumplir tus promesas en nuestra vida. Tú anhelas hacer milagros. Tú deseas, Señor, suplir cada una de nuestras necesidades. Tú quieres, Señor, liberarnos de aquellas cosas que nos esclavizan, traer tiempo de refrigerio para quitar toda sequedad, restaurar nuestra vida. Tú lo quieres, Señor, pero estás esperando corazones sensibles que lo anhelen, que lo deseen. Y hoy queremos estar aquí delante de tu presencia para decirte: Señor, visítanos, visita nuestras vidas, visita tu iglesia, Señor, de esta manera especial y sobrenatural. ¿Cuánto lo necesitamos? Visítanos, Señor, porque nuestras prioridades tienen que cambiar, porque no estamos conformes con la vida cristiana que estamos llevando. Falta más, falta algo, falta esa pasión en nuestro interior, falta ese deseo ferviente, porque estamos secos. Visítanos, Señor, en esta hora. Yo te ruego en esta hora que sea el clamor de cada hermano y de cada hermana. Yo te ruego en el nombre de Jesús que sea el deseo ferviente de cada uno de nosotros.